nosotros nuestro hermano Antonio Losada. Amén. Sí, Señor. De la iglesia de Villaverde. La verdad que es un hombre que vive consagrado, dedicado, apartado para el Señor. Qué bien. Sí, Señor. Dando lo mejor de él. Dando al 100%. Yo tuve el privilegio de ser su discípulo. Yo. Y poder salir de ese trabajo tan maravilloso que está haciendo como profesor para los creyentes. Aleluya. El poder optar al ministerio. Aleluya. Qué bien. Y estamos aquí pastoreando la iglesia de Reyes. Amén. Gracias al Señor. Amén. Pero toda la persona que le es fiel a Dios, el Señor sabe lo que hace, que le sigue elevando como hizo con José. Y hoy nuestro hermano Antonio Losada trae, digamos que es como su tercera ofrenda para el Señor, como la alabanza, su tercer libro que ha sacado. Y no solamente queda ahí la cosa, sino que también es profesor del seminario de los candidatos para la gloria. Qué bien. Sí, Señor. El que trabaja para el Señor, Dios le recompensa. Amén. Nuestro hermano Antonio Losada, le puedo decir que es un hombre que está dedicado completamente para el Señor. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Antonio. Amén. Que Dios bendiga a su compañera y a su niña. Sí, Señor. Amén. Bueno, pues yo no voy a decir nada más porque hoy me la voy a gozar con la palabra del Señor. Amén. Hace mucho tiempo que no le escucho a Antonio, porque llevamos un periodo de tiempo que no estamos junticos, pero bueno, él sabe que lo llevo en el corazón. Así que sin más, vamos a pasar el servicio de ofrenda, vamos a sacar una alabanza y damos paso al siervo del Señor. Que Dios os bendiga grandemente.
es una gran bendición el poder encontrarme aquí en este lugar, amén. Dios te Y bendiga. más con la presentación que me ha hecho el pastor. Aleluya. Yo creo que me quiere envanecer antes de tiempo. Amén. Bueno, pues gracias al Señor, como bien decía el pastor, al Espíritu Santo le ha placido en este tiempo, después de 3 años, estar trabajando y orando, pidiendo al Señor. Bueno, gracias al Señor, pues en su grande misericordia, Él me ha permitido editar este tercer libro. Qué bien. Amén. Sí, Que Señor. habla del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Amén. El primero nos hablaba de la doctrina básica. El segundo nos hablaba de los evangelios. Y este tercero, siguiendo la estela, nos lleva por el libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Bien, sí, Señor. Y dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles hay riquezas, hay tesoros, hay detalles gloriosos, amén, que el Espíritu Santo me inspiró, me ayudó, amén, y también me iluminó para poder compartir con la iglesia para edificación de su obra, amén. Amén. Y gracias al Señor este es el tiempo, amén. Ya estaba escrito como un poquito antes de la pandemia, pero a partir del 2019 el Espíritu Santo me indicó directamente a dedicarme totalmente a Él. Y gracias al Señor lo aprobaron en la dirección en el mes de julio y hoy lo podemos presentar a la zona de Madrid. Bien. Y vamos directos. Abre tu Biblia, aquel que la tenga, el móvil. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 en adelante, leemos en el nombre del Señor. Qué bien. A ver cómo estoy de la garganta, así que, primo, cuando puedas, si ves que me voy, vengo abajo, sube el micro y dale. Vale, hasta ahora muy bien, pero cuando vaya bajando tú lo subes, ¿vale? Hechos capítulo 1, versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, y después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, Él se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Estos aplauden a la palabra, amén. Aleluya. Pues como los manantiales desembocan en los embalses, así de la misma manera los evangelios desembocan en el libro de los Hechos. Amén. Y como los embalses enriquecen el caudal de los ríos, de la misma manera el libro de los Hechos enriquece el caudal de las epístolas. Si no entendemos el libro de los Hechos, no entenderemos a cabalidad las epístolas paulinas, las epístolas generales y las epístolas pastorales, porque el epicentro de todo es el libro de los Hechos, es donde desembocan los 4 evangelios. Y es que el libro de Mateo termina de esta manera, con la gran comisión, y nos dice: id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos recoge ese testigo para que en el capítulo 1, versículo 8, siguiendo esa estela del mandato hasta lo último de la tierra, nos dice Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. También el libro de Marcos. El libro de Marcos termina con la ascensión de Jesús al cielo. Dice Marcos 16:19, terminando los últimos versículos: y nuestro Señor, después de que le habló a los discípulos, fue recibido arriba en el cielo. Termina con la ascensión Marcos capítulo 16. Y el libro de los Hechos sigue la estela de ese llamado y de ese legado, y en el 1:9 nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndole los discípulos, Jesús fue alzado y recibido en una nube, y lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos
puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba en la nube, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y aquí va la promesa de aquellos ángeles que le dijeron a los discípulos: este mismo Jesús, a quien ha sido tomado de vosotros al cielo, un día vendrá como la habéis visto venir del cielo. ¿Y cuántos esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo? Puede levantar su mano y para él gritar aleluya. Aleluya. Lucas también termina con la promesa del Padre y con la investidura del Espíritu Santo. No salgáis de Jerusalén, dice el libro de Lucas, terminando el último capítulo: no salgáis de Jerusalén, 24:49, hasta que seáis investidos por el poder del Espíritu Santo. Y siguiendo esa tela, se une al libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 5, donde nos dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, a vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Y siguiendo ese legado de recibir la investidura del Espíritu Santo, no salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos por el Espíritu Santo. Aparece el capítulo 2 del libro de Hechos, donde dice: cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos y unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo viento, un viento recio que soplaba, y se llenó toda la casa de los que estaban sentados, y aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu de Dios, como la promesa de Jesús había dicho, en el nombre de Jesús. Amén. Y el libro de Juan, el Evangelio de Juan, también desemboca en el libro de los Hechos, porque Juan termina con el encargo de Jesús a Pedro diciendo: Pedro, ¿me amas? Pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea, defiende a mis ovejas. Y en el libro de los Hechos vemos a Pedro cómo se propone a defender a la iglesia, porque él en el capítulo 1 y en el versículo 15 nos dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y le dijo: varones, hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura que fue dicha por el Espíritu Santo. Él tomó la iniciativa porque recibió el legado de Dios de pastorear los corderos, de apacentar las ovejas, de defender a todo el redil. Y él, en medio de la turbación de los discípulos, él se puso en pie en el capítulo 1 y también se puso en pie en el capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14, cuando vino el viento recio y empezaban a hablar en nuevas lenguas del Ponto, de Galacia, de Capadocia, lenguas de Asia, lenguas de Etiopía, lenguas de todos los habitantes que vinieron a Jerusalén y le escucharon hablar las lenguas originales. Ellos dijeron: pero ¿cómo esta gente que no tiene lengua, que no tiene letras y son gente del vulgo, les escuchamos oír en nuestra lengua original? En la lengua de China, de Asia, en la lengua de Etiopía, en la lengua del Ponto, del Capadocia, lengua babilónica, les escuchamos esas palabras proféticas y gloriosas, las maravillas de Dios, y no lo entendían. Ellos dijeron: están ebrios, por eso dicen de esta manera. Pero dice la Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los hombres, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, sea notorio oír mis palabras, porque estos no están ebrios, porque vosotros suponéis esto, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo que dijo el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu, y ellos profetizarán. Amén. Este es el primer mensaje de Pedro, y defendiendo a la iglesia, diciendo la promesa de Joel.
como el pilar de nuestra fe y el pilar del libro de los Hechos, nos habla la doctrina de la resurrección. Muy bien. Y la doctrina de la resurrección es un pilar de nuestra fe y también es uno de los pilares que se habla a través del libro de los Hechos. Desde principio a fin hay un tema principal: ser testigo de la resurrección de Jesús. Y Pedro lo primero que predicaba era acerca de la doctrina de la resurrección. ¿Y cómo empieza? Hechos 2:22, diciendo: varones israelitas, oíd mis palabras. Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento, vosotros prendiste y mataste, crucificando en el madero. Y ahora dice: el cual Dios, amén, Qué bien. suelto en los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Y ahora argumenta su mensaje y argumenta su doctrina basándose en el libro de los Salmos, en el capítulo 16, diciendo: porque dice David, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a su diestra, dice, por lo cual mi corazón se alegró y se agotó mi lengua, y aun mi carne descansa en esperanza. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Qué bien, sí, Señor. En esto basaba el razonamiento Pedro acerca de la resurrección de Cristo. Y lo que era argumento era lo siguiente: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiese pecado, aleluya, dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, Ciertamente. esa morirá. Amén. Si Cristo hubiese mirado con malos ojos a los que a puñetazos le amorotaron el rostro, el alma que pecare, esa morirá. Si Cristo hubiese injuriado a aquellos que le hacían surco de arado en sus espaldas, el alma que pecare, esa morirá. Si Cristo hubiese maldecido a aquellos que le arrancaban la barba a cuajo, el alma que pecare, esa morirá. Si Cristo hubiese perjurado o hubiese procedido con odio a aquellos que le ponían la corona de espinas y encima le daban con una carne en sus sienes, el alma que pecare, esa morirá. Si Cristo hubiese maldecido como lo hacían todos cuando era crucificado de pies y de manos, el alma que pecare, esa morirá. Pero si Cristo es santo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Si Él es santo, el sepulcro no lo puede detener, el Hades no le puede sujetar. Tiene que salir suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Y allí va Cristo pudiéndose revelar. Cristo siendo león, enmudeció como cordero. Cristo siendo león, enmudeció como cordero. Y lo dice Isaías 700 años antes: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por parte ni por juicio, y su generación tiene a contar. Se impuso con los impíos en su muerte, con los ricos fue en su sepultura lleva. Y aunque nunca hizo pecado, y aunque nunca hizo pecado, y aunque nunca hizo pecado, ni hubo maldad en su boca, ni hubo perjurio en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento hasta que haya puesto su hija en expiación por el pecado. Y entonces verá linaje y dirá por largos días: la voluntad de Dios será en su mano prosperada, y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Impresionante. Cristo es santo. Amén. Cristo es santo Qué bien. y Cristo
El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Cristo es santo. Porque le dijo el ángel a la María, libro de Lucas, capítulo 1 y versículo 15. No temas. Sí, Señor. No temas. Amén. No temas, muy favorecida, porque el poder del Altísimo vendrá sobre ti y la sombra te cubrirá con sus alas. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Cristo no solamente nace santo, sino también Cristo vive santo. Amén. Y ya no los discípulos, ni siquiera los escribas ni los fariseos, los mismos demonios. Los mismos demonios le dijeron: sabemos quién eres, tú eres el santo de Dios. Bien. A los mismos demonios lo reconocían. Cristo nació santo, Cristo vivió santo y Cristo murió santo. Amén. Por eso nos dice el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice, Pedro, en este versículo nos dice: vosotros negasteis al santo y al justo, crucificándole en el madero. Amén. Pero a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo levantó de los muertos y le ha hecho Señor y Cristo. Bien. Amén. Y es que tengo que decir que Cristo nació santo, Cristo vivió santo y Cristo murió santo. Bien. Sí, Señor. Y si Cristo es santo, recíbelo, no tiene el aguijón del pecado. Por eso nos dice Hebreos capítulo 7, versículo 26. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 4, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por tanto, si Cristo es santo, no tiene el aguijón del pecado, la muerte no le puede retener, ni el sepulcro no le puede sujetar, porque dice Corintios 15:16, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero ahora, escuche bien, ¿qué pasaría si alguien se introdujera en el imperio de la muerte sin el aguijón del pecado? ¿Qué pasaría si alguien se introdujera en el imperio de la muerte sin el aguijón del pecado? Que le daría autoridad a tal personaje a destruir el imperio de la muerte para siempre. Por eso nos dice Lucas, capítulo 11, versículo 24, cuando el hombre fuerte, amén, cuando el hombre fuerte guarda el palacio, en paz está todo lo que está a su alrededor, pero cuando viene otro más fuerte que él, ahí está, y le vence, le quita todas las armas en las cuales confiaba y reparte el botín. Y recíbelo, Cristo se introdujo en el imperio de la muerte sin el aguijón del pecado, y esto le da la autoridad para vencerle, despojarle, quitarle todas las armas y repartir todo el botín. Por eso dice Hebreos capítulo 2 versículo 14, por cuanto sus hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, es el diablo, y repartir todas sus armas y vencerle para siempre. Libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, Jesús hablando le ha dicho: yo soy el alfa y omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el primero y el último. Versículo 28, yo soy el que estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos, y la salud de la muerte y de nadie. Yo soy el que abre y no hay nadie que pierde, yo soy el que pierda y no hay nadie que abre, porque esta autoridad me la ha dado Dios. Así dice la palabra del Señor. Amén. Cuando lo aplauden para la gloria de Dios. Cristo es santo. Amén. Y no tiene pecado. Por eso nadie no le puede retener, ni el sepulcro le puede sujetar. Y ahora dice Hechos 2:24, sueltos los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Sí, Señor. Y ahora discúlpenme esta comparativa, pero discúlpenme.
Cuando una mujer está en estado de buena esperanza, cuando el niño quiere nacer, no puede estar más dentro del vientre de la mamá y tiene que salir. Mientras que sale es cuando se sueltan los dolores. Pero la vida se hace hueco entre la oscuridad para encontrar la luz. A esto se le llama alumbramiento. Así, de la misma manera, Cristo fue capaz de hacer que la muerte tuviera dolores de parto para dar a luz la vida. Y nos dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, nuestro Señor Jesucristo, amén, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Y ahora nos dice Osea, capítulo 13, versículo 13, de esta manera: dolores de la mujer que está de parto le vendrán, dice, amén, dice, del Seol los reviviré y los libraré de la muerte. Diga: oh muerte, yo seré tu muerte, y sepulcro, yo seré tu destrucción. Es que la muerte tuvo dolores de parto para dar a luz la vida. Cuando se aplaude la palabra de Dios. Y Pedro comienza a tratar este mensaje y a tratar esta doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina de la resurrección. Que si Cristo es santo, no puede haber corrupción, y Dios lo levantó de los muertos, sueltos los dolores de la muerte. Hechos 2:36 nos dice: sepa pues toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al escuchar estas cosas, se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: convertidos, bautizaos en el nombre del Señor y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Y cabalgando por el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles tiene dos personajes principales. Del 1 al 10 tenemos al personaje principal de Pedro. Y del 11 al 28 tenemos al personaje principal de Pablo. Por eso en el seminario Reyes nos enseñaban que Hechos de los Apóstoles era el libro del Pepe. La fe de Pedro del 1 al 10 y la fe de Pablo del 11 al 28. Y cabalgando vamos a estar tratando la vida de un personaje principal en el libro de los Hechos, que es el apóstol Pedro. En su primer mensaje se convirtieron 3,000 personas. Seguidamente en el capítulo 3 sanó un cojo que estaba en la puerta de la hermosa. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate, toma tu lecho y anda. En el capítulo 4 vemos como en el segundo mensaje de Pedro se añaden a la iglesia como 5,000 personas. Amén. Y ahora, cuando están en el concilio preguntándole a Pedro, todos los que hay en el concilio, todos los fariseos y los escribas, se hablan de cómo un hombre llamado Pedro, un hombre pescador del burgo y sin letra, puede estar hablando a todo el concilio y hablarle los misterios de Dios, hablándole de la resurrección. Y dijeron: verdaderamente este ha tenido que estar con Jesús, porque no podemos entender la grandeza de las palabras que Dios ha puesto en su boca. Este era el apóstol Pedro, amén. Era tan fuerte la unción que tenía el apóstol Pedro, porque él sabía que tenía que predicar el mensaje de esperanza. Pedro tenía esperanza y estaba lleno del Espíritu Santo. Y allí donde iba Pedro, venían un montón de gente para que oraran por ellos y para que fuesen sanados. Era tanto que a la entrada de los pueblos ponían un montón de cabineras de enfermos para que cuando Pedro pasaba, a lo menos la sombra cayera sobre los enfermos. Y por la fe del enfermo, ahí está, era la fe del enfermo, era por la fe que el enfermo ponía, amén, era por la fe del enfermo que recibía sanidad de todos sus pecados. Es que Dios había revolucionado el ministerio de Pedro, porque fue ungido con fuego y predicaba la esperanza, ungido con fuego y predicado la esperanza, de tal manera que levantó un paralítico que se llamaba Eneas, a tal punto que oró hasta por una niña que murió y resucitó a Dorcas.
se convirtieron 3.000 personas. No escribió que en su segundo mensaje se convirtieron 5.000 personas. No habló nada de la sanidad de Eneas ni de la resurrección de Dorcas. ¿Sabes lo que primero escribe Pedro en su primera epístola? Nada más saludar a la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Él lanzó lo que revolucionó su vida. Y lo que revolucionó su vida fue la palabra de la resurrección. Por eso primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia Él nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. Cuando tiene esta reserva en los cielos, cuando se espera la y me diga aleluya. Aleluya. Fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Pedro tenía el fuego del Espíritu Santo y tenía esperanza, y no había nadie que lo pueda detener. Y es que aquel que tiene esperanza, no hay nadie que le frene. Aquel que tiene esperanza, no hay nadie que le arrincone. Aquel que tiene esperanza, no hay nadie que le desmoralice. Hay veces que estaremos por las nubes, hay veces que estaremos por el suelo, pero aquel que tiene esperanza sigue adelante. Hay veces que vestiremos de blanco, otras veces vestiremos de negro, pero aquel que tiene esperanza, no hay nadie que le arrincone y no hay nadie que le detenga. Dice la Biblia, libro de Romanos, capítulo 8, versículo 33: aquel que tiene esperanza, recíbelo. Ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Jesús. Ante todas estas cosas somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Lo que sea más que vencedores, apláudele para la gloria de Dios. Qué bien. Y ahora Pedro está orando, capítulo 10 Qué bien. del libro de los Hechos. Vamos cabalgando. Llegamos al capítulo 10. Está orando en cierta casa de un tal Simón el curtidor. Y mientras oraba y ayunaba, todos conocen la historia, como bajo un viento con toda clase de reptiles, cuadrúpedos y todos animales inmundos, el Señor le dice: más te come. Si yo nunca he comido nada común, ¿cómo me dices que más te come? Y se va otra vez el viento y otra vez vuelve, así por 3 veces. La palabra del Señor: lo que yo santifico, no lo llames tú común ni inmundo. Mientras que él está orando, el Espíritu del Señor le dice: mira, van a venir unos hombres mandados por Cornelio. ¿Ves? Son gentiles, yo lo sé, pero lo que yo santifico, tú no lo puedes llamar común, ni le llames inmundo. Vete con ellos, porque tienes que predicar el mensaje. Y dice la palabra del Señor, amén, que allí en el capítulo 10, aleluya, del libro de los Hechos, amén, Pedro abrió la puerta del Evangelio de los gentiles. ¿Saben? Jesús le dio a Pedro las llaves del reino, pero no le estaba diciendo las llaves del reino en el cielo, que a quien quiera Pedro entra en el cielo y a quien quiera Pedro no le deja entrar. No, las llaves del reino era abrir el Evangelio de la salvación a los judíos en el capítulo 2 y abrir el Evangelio de la salvación a los gentiles en el capítulo 10. Tenía que abrir el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. En el capítulo 2, que se convirtieron 3.000 personas, vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos. Y ahora, en el capítulo 10, ahora Pedro le toca predicar el mensaje a los gentiles. Qué bien. ¿Y saben lo que predica Pedro? Señor. No predica de sus hazañas, de sus batallitas. Predica de la resurrección y predica de la gloria del Señor. Amén. Y aparece en el mensaje de Pedro 7 veces la palabra Dios. En el mensaje de Pedro, capítulo 10, versículo 34 al 44. 1. Dios no hace acepción de personas. Así empieza el mensaje de Pedro. 2. Dios envió el mensaje del Evangelio de paz a Israel por medio de Jesucristo. 3. Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. 4. Dios estaba con Cristo salvando al mundo y Dios
Dios estaba con él para poder terminarlo, maravillas y prodigios, y todos vosotros sois testigos de ello. 5. Dios levantó a Jesús al tercer día, como antes había anunciado. 6. Dios hizo manifestarse sus escogidos después de la resurrección. 7. y último, Dios ha puesto a Jesús por juez de vivos y de muertos. Y mientras que Pedro estaba predicando la palabra con gloria y con gracia, declarando que Cristo resucitó al tercer día, la gloria del Señor cayó en la casa de Cornelio, al igual que cayó en el día de Pentecostés, y todos empezaron a adorar, y todos empezaron a hablar en lengua, y la gloria del Señor se manifestó en este lugar, porque había un mensajero que no predicaba lo que él hacía, que no predicaba de sus ataques ni de su batalla, predicaba a Cristo y la resurrección de Jesucristo. Y cuando hay alguien que predique con la fuerza de Jesucristo, el ambiente cambia, y las son entregadas para la gloria del Señor. Y mientras hablaba Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los gentiles, algo que nunca antes se había visto en toda la historia. Y hablaban en lenguas como en el día de Pentecostés. Y Pedro le dijo: ¿puede alguno impedir el agua a aquellos que han sido bautizados con fuego? Aleluya. ¿Puede alguno impedir el agua a aquellos que han sido bautizados en fuego? La norma general: el que primero se bautice en agua y luego se bautice en fuego. Juan el Bautista dijo: yo os bautizo en agua, pero viene uno detrás de mí, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Esa es la norma general: primero el agua y luego el fuego. Pedro también lo dijo: arrepentíos y convertíos, bautícese cada uno en el nombre del Señor y recibiréis el don del Espíritu Santo. Incluso Elías nos lo enseñó desde el monte de Carmelo, cuando dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios seguidle, si Jehová es el pos de él. ¿Qué es lo que hizo Elías? Levantó el altar, puso la leña, puso el sacrificio y luego puso agua. Y después del agua, el Señor intervino el fuego. Ahí está. Primero el agua y luego el fuego. Primero el agua y luego el fuego. Pero es que la norma general es primero agua y luego fuego. Pero es que predicar a los gentiles es saltarse todas las normas. Comer de lo inmundo es saltarse todas las normas. Ir a la casa de Cornelio es saltarse todas las normas. Predicarles a gente gentil es saltarse todas las normas. Que el Espíritu Santo cayera sobre los gentiles es saltarse todas las normas. Que los gentiles hablaran en lenguas como los judíos en el Pentecostés es saltarse todas las normas. Pero es que Dios, para abrir la puerta a los gentiles y para extender la gracia hasta lo último de la tierra, Él se saltó todas las normas. Primero trajo el fuego y luego vino el agua, porque venga el Espíritu Santo haciendo lo que quiera, que rompa todas las reglas y que rompa todas las escrituras, pero que nunca falte el fuego de esa iglesia, en el nombre de Jesús. Qué bien, sí, Señor. Y así Dios conectó a Pedro con Cornelio para traer el evangelio a los gentiles. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Qué bien. Pero es que Dios siempre experimenta conexiones para que el evangelio sea extendido hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Seréis testigos de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Conectó a Pedro con Cornelio para abrir el evangelio de la salvación a los gentiles. Ahora, conectó a Felipe con un etíope. Un etíope que se iba a su casa ya después de haber adorado. Estaba leyendo el profeta Isaías y Felipe estaba orando en su casa. Estaba diciendo: Señor, tú nos has enviado y que haces discípulos a todas las naciones. Hay muchos países que todavía no te conocen. Envíame para que yo a ti les predique. Envíame a gente que todavía no te conoce. Me gustaría ir a predicar donde nadie ha predicado. Me gustaría ir a Etiopía. Me gustaría predicar a los etíopes, Padre,
ábreme puerta. Y le dijo el Señor: Felipe, deja de orar y actúa. Porque permíteme decirles, hay veces que hay que orar por las peticiones, sí, pero también hay veces que hay que actuar para que las cosas sucedan. Y a Felipe le dijo Dios: deja de orar y actúa. Vete al desierto, encontrarás a alguien en un carrillo que está leyendo la Biblia. Empieza a predicarle la palabra, y de ese transcurso que le predicó la palabra se bautizó el etíope, y para la gloria del Señor aquel etíope testificó a la reina de Etiopía y testificó a todo el palacio de los etíopes, y hubo un gran avivamiento porque un hombre fue conectado por Dios para llegar a Etiopía, y el evangelio se abrió para la gloria del Señor. Amén. Sí, Señor. Dios conectó a Pedro y Cornelio. Dios conectó a Felipe y al etíope. Dios conectó a Ananías con Saulo de Tarso. Y había en Damasco un siervo del Señor llamado Ananías, que estaba orando en su casa y decía: Señor Jesús, se ha levantado un mala sombra en contra de tu pueblo. Se llama Saulo de Tarso. Ha recibido credenciales de los sacerdotes y viene a Damasco. Nos va a prender a todos, nos va a meter en la cárcel. Él acostumbra a arrancar a las mujeres de los pelos de su casa para meterlas en la cárcel. No podemos seguir aguantando esta opresión de este Saulo de Tarso. Me imagino yo que Ananías le decía: Señor, déjale ciego. Yo me imagino que le decía: Señor, sale del cuento y hazle caer de su cabalgadura. Señor, no permita que llegue a Damasco. Retén a aquel Saulo a la sombra en el camino para que nunca llegue a este lugar. Y dice la Biblia, amén, que mientras Saulo de Tarso iba con esa, dice, respiraba amenazas de muerte. O sea, vivía para dar muerte a la iglesia y para dar muerte a los discípulos. Y en esta amenaza de muerte apareció un resplandor en medio del camino que lo tiró de su cabalgadura, y dice la Biblia que quedó ciego en ese mismo momento. Pero Ananías le dijo Dios: Ananías, no es hora de orar, es hora de actuar. Vete a la calle que se llama derecha, encontrarás a un hombre que se llama Saulo de Tarso. Ora por él, se le caerán las escamas, por tu utensilio útil me es para la obra del evangelio y para extender mi palabra hasta lo último de la tierra. Este Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicó en toda Asia, predicó en Europa, predicó en Atenas, predicó en Éfeso, predicó en Corinto, predicó en Listra, y todo lo llenó del evangelio. Hizo 3 viajes misioneros. En el cuarto en cadena fue llevado hasta Roma, pero en su peor situación desde Roma sacó su mejor versión. Sacó 4 libros gloriosos: Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Y de esas epístolas todavía nos estamos nutriendo nosotros para seguir predicando la palabra. Es que cuando Dios conecta a 2 personas para la extensión del evangelio, se abre la puerta de gloria, se abre el fuego del Espíritu Santo, se abre la palabra del Señor, y la palabra, como decía el siervo, la palabra no vuelve vacía, la palabra es viva y más constante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Así dice la palabra de Dios. Amén. Y ahora, asómbrame. Dios conectó a Pedro con Cornelio para abrir el evangelio a los gentiles. Dios conectó a Felipe con el etíope para abrir el evangelio en Etiopía. Dios conectó a Ananías con Saulo de Tarso para llegar el evangelio hasta lo último de la tierra. Escucha ahora. Dios conectó a un francés de las asambleas de Dios llamado Clement de Cossé con el tío Miguel. Amén. Señor. ¡Qué bien! Dios conectó en oración al tío Emiliano con 6 siervos de Jesucristo, apóstoles de la misión Filadelfia. Y yo quiero que lo reciba con un fuerte aplauso. Nuestro hermano Jaime, nuestro hermano Castro, nuestro hermano Marín, nuestro hermano Joselito, nuestro hermano Lali, nuestro hermano Ramón. Que gloria tenga la gracia del Señor Jesucristo.
de conexión. Y es que dice la Biblia, Mateo 18, 19, si dos se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dios unió y conectó a estos hombres de Dios para que el Evangelio llegara en nuestro día. Que gloria tenga la palabra, porque me seré testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Apláudele para la gloria del Señor. Y si me permiten 5 minutitos, Claro. les quiero hablar de nuestros primeros padres. Qué bien. ¿Saben que hay una palabra de promesa y un mandamiento con promesa? El primer mandamiento con promesa, gracias. El primer mandamiento con promesa es esto: honra a tus padres. Y hoy en esta tarde quiero cumplir este mandamiento con promesa: honrar a nuestros padres. Amén. Los primeros padres de la obra. ¿Cuántos tienen 5 minutos para escuchar este llamamiento al pueblo gitano? Levanta tu mano y grita aleluya. Aleluya. Corría el año 1960, muy rápido. Muy bien. Corría el año 1960. Francia estaba entendida por el Espíritu Santo. Las asambleas de Dios estaban entendidas en fuego, porque las asambleas de Dios son también iglesias pentecostales como nosotros. Y desde las asambleas de Dios, amén, había un hombre de Dios, aleluya. Un hombre de Dios que Dios estaba ahí tratando especialmente. En ese tiempo, muchos gitanos de España se fueron a Francia, a la vendimia. Un grupo de ellos se unió a unos gitanos que por la mañana trabajaban en la vendimia, pero a la llegada de la tarde se reunían para orar a Dios y celebrar culto. Esas reuniones eran dirigidas por un gran hombre de Dios, miembro de las asambleas de Dios, encendido en el fuego del Espíritu Santo, nuestro hermano Clement Lecosé. Amén. Enfermó de muerte, pero le trajeron a esas reuniones que hacía el hermano. Y este buen siervo de Dios oró por el niño. Y cuando oró por el niño empezó a temblar. Y el niño fue sano instantáneamente por la oración de Clement Lecosé. Se revolucionó la reunión a tal punto que al día siguiente vinieron todos los gitanos de alrededor de aquella caravana. Vinieron a aquella reunión para que les predicara la palabra. Este gran siervo de Dios, Clement Lecosé. Qué bien. Y a esa santa reunión vino por primera vez un gran siervo de Dios, apóstol de Filadelfia, que ha peleado la buena batalla, ha acabado la carrera y ha guardado la fe, el tío Emiliano. Amén. Qué bien. Era un hombre esclavizado por el alcohol, le regalaron una Biblia y en una noche se puso tan malo que creía que se iba a morir. Líbrame ahora y yo me entregaré completamente a ti. En ese mismo momento sintió un fuego del Espíritu desde la planta de sus pies hasta su cabeza, que recorrió todo su cuerpo y fue lleno del Espíritu Santo en ese mismo momento. Amén. Fue lleno, investido por el Espíritu Santo y fue transformado en una otra persona. Porque dice la Biblia: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La cosa vieja pasaron, soy hecha nueva. Así dice la palabra del Señor. A este gran siervo de Dios se unieron esos 6 gloriosos ministerios: Jaime, Castro, Larry, Enrique Marido, Ramón, Joselito, que junto a Emiliano recibieron el impacto del Espíritu Santo. Terminó la vendimia y regresaron a España, cada uno a su casa, cada uno a su familia. Unos a Santander, otros a Balaguer, otros a Lérida, otros a Barcelona, otros a Bilbao, otros a Zaragoza, otros a Valladolid y otros a Madrid. Damos gracias a Dios porque un día bienaventurado esa palabra que predicaba Pedro llegó a Madrid. Amén. Y vamos rápido, corría el año 1968. Y
el Espíritu Santo impulsó a los hombres franceses llamados Indalecio y Antonio de Francia. Ellos vinieron a Madrid, al barrio de Caño Roto. Escucha esto. A la casa del tío Caracoles. El tío Caracoles es el padre, era el padre del tío Nani y del tío Fuku. Allí llegaron los gitanos a esta casa, que es la casa del tío Morillo. La casa del tío Morillo es el padre de Lisandito, el padre de José, el padre de estos siervos de Dios. Se unieron estas dos casas, amén. Y en estas dos casas empezaron a orar y a clamar al Señor. Clamaban de esta manera: en Madrid no hay iglesia, en Madrid no hay evangelio, en Madrid no hay ministerio, Madrid está en tiniebla. Pero te pedimos, Señor, que envíes tu palabra gloriosa, porque si tú envías tu palabra, Madrid sería una de las zonas más gloriosas de toda España. Y dice la Biblia: si se humillare mi pueblo, sobre el cual que no me has invocado, lloraré y buscaré tu rostro, y se arrepintieron en su malo camino. Entonces oiré de los pies, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. En esa mesita pequeña entre dos personas, imposibilidad de la pierna, nos sentaron en una silla. Vinieron los hermanos franceses, empezaron a orar por él, oraron por él con fuerza. El Espíritu Santo cayó en la reunión, la gloria del Señor inundó la casa. Aquel que estaba en la silla empezó a temblar, y cuando empezó a temblar empezaron los escalofríos y empezó a saltar. Aquel que estaba paralítico empezó a saltar con toda su fuerza, a tal punto que no podían sujetarle en una casa tan pequeña, y se fue corriendo para la calle y empezó a adorar y a cantar, porque el Espíritu Santo había caído sobre él y era una nueva persona, libre de enfermedad, libre de la parálisis, para la gloria del Señor. Amén. Se revolucionó Caño Roto. Qué bien. De tal manera que los vecinos llamaron a la Guardia Civil. Claro. Era el año 1968. Gobernaba la dictadura de Franco y no había libertad religiosa. Y cogieron a dos hermanos franceses a la cárcel. Lo metieron preso. Tuvo que venir Clemente José desde Francia, presentar las acreditaciones diciendo que eran predicadores franceses. Le soltaron, pero le dijeron: tiene que salir a Francia directamente sin parar. No puedes parar en ningún sitio. Tienes que ir directamente expatriado para tu casa y para tu tierra de Francia. Así es que Madrid se quedó sin ministerios, pero con la semilla del Evangelio. Qué bien. Amén. Y con dos casas como centro de reunión. A tal punto que es verdad que no había ministerio y no había nadie, pero había gente llena del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo protegió a un joven y lo llenó de la semilla de Dios. Y este joven se llamaba el Tucho. Qué bien, sí, Señor. Tucho, primer pastor de Madrid, el tío Tucho, un jovencito que no tenía ministerios alrededor, pero tenía la semilla del Espíritu Santo. El padre del tío Tucho decía: a este niño me lo han vuelto loco porque se ha convertido en aleluya, pero estaba gestándose la semilla del Evangelio, que es imposible que fuese separada. Dijo el santo Gamaliel: si esta obra fuera obra de hombre, se desvanecería, pero si esta obra Señor. desde estas reuniones, Tucho al frente, un hermano de Dios llamado Alberto Arujo, le tenía el local de vecinos para que los hermanos gitanos hicieran su culto. Y de estas reuniones
salieron los 4 apóstoles de Madrid. Y yo quiero que lo reciban con un fuerte aplauso. El primer apóstol, el tío Loro, el tío Dani, el tío Vallejo y el tío Félix. Dale un fuerte aplauso al Señor por estos hombres que han entregado su vida al Señor. Qué bien, Señor. Unos comenzaron por Santander, otros llegaron a Bilbao, otros a Lérida, otros a Balaguer, otros a Zaragoza, otros a Valladolid, otros a Sevilla, otros a Extremadura, hasta que llegó a Portugal. Y cuando vieron la dimensión de esta gran misión, dijeron: ¿qué nombre le ponemos a esta gran misión? ¿Qué nombre le vamos a poner? Y en medio de todos los nombres tuvieron el gran acierto de fijarse en una de las iglesias más gloriosas que tenemos en la Biblia, la iglesia que está en el libro de Apocalipsis, y pusieron a esta nueva misión Iglesia Evangélica Filadelfia. ¡El nombre del Señor! Cuando levantan su mano, aleluya. Un fuerte gloria a Dios. Yo te invito, honra a tu padre, porque es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre para que todo te salga bien y tus días sean extendidos por la capa de la tierra. Honra a tus padres. Amén, Así dice la Señor. palabra del Señor. Amén. Qué bien. Dios conectó a Felipe con el etíope. Dios conectó a Ananías con Saulo de Tarso. Dios conectó a Pedro con Cornelio. Dios conectó a Clemen de José con Emiliano. Dios conectó a Emiliano con los 6 apóstoles de Jesucristo. Dios conectó a los 2 franceses con la casa del tío Caracoles. Y si hoy estamos aquí es porque hay una conexión gloriosa que el Espíritu Santo quiere derramar sobre ti. Porque dice la Biblia que Dios ha dado a la iglesia el ministerio de la reconciliación. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué bien. Por eso nos dice Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, nosotros también. Qué bien. Aleluya. Qué bien. Ellos tuvieron su tiempo, ellos tuvieron su legado, ellos tuvieron su misión, pero hoy nos exige el Señor. Por lo tanto, vosotros también, teniendo alrededor de vosotros tan grandes nubes de testigos, ahí está, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así dice la palabra del Señor. Amén. Qué bien. Ellos dieron testimonio hasta que alcanzaron la meta. Nunca lograremos igualar sus hazañas, pero con la ayuda del Espíritu Santo, siguiendo la estela de su legado, transitando por el camino recto que ellos ya nos han allanado para que todo sea más fácil. Por lo tanto, nosotros también corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo apóstol nos dijo: yo una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y me el supremo llamamiento de nuestro Salvador. Amén. Quiero decir Qué bien. que ya visualizamos la línea divisoria de meta. Está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Así que te invito, querida iglesia de fieles, si ellos cumplieron con su misión y alcanzaron su legado y dieron su vida para que el Evangelio llegara a nuestros corazones, invierte tú un poquito de tiempo, amén, en recibir y en compartir la palabra, porque a la iglesia les he dado el ministerio de la reconciliación y que hacer discípulos a todas las naciones. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Hasta aquí el mensaje que Dios os bendiga. Lo que hemos predicado hoy está en detalle, hemos dado algunas pinceladas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hemos estado trabajando a través del libro de los Hechos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Bueno,
El libro de Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos. Pero yo he puesto un plus más para llegar al capítulo 29, que es a Francia y hasta que el Evangelio llegó a España y hasta que el Evangelio llegó a Madrid. Así que hemos puesto un plus más porque yo quería tener detallado, registrado y